Y en base, pues vamos a ver el Salmo 90. Si están de acuerdo, vamos a leerlo y traer una reflexión para aquellos que hemos creído al nombre de nuestro Señor y una hermosa invitación que Dios tiene también para el hombre hoy en día, para que conozca la realidad de Dios, la realidad de su evangelio y el amor que Él nos muestra a través de ello. Vemos en el Salmo 90, si me gustan seguir con la vista solamente, les voy a leer versículos de 9 al 12. Salmo 90, del 9 al 12. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conocerá el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar, hermanos. Queremos bendecirte, Señor, porque nos has dado un tiempo aquí en la tierra, pero nos has dado más que eso, un don eterno espiritual, una promesa en tu palabra, una oportunidad para acercarnos a ti arrepentidos, sabiendo que tú eres Dios y que tú eres el Dios que formó todas las cosas y que nos ama. Te damos gracias, Señor, porque en este límite que has puesto en nuestra habitación aquí en la tierra, tú has dado ese don inefable de tu Hijo Jesucristo, al cual nuestra hermana Sarita un día creyó y vemos esa fidelidad en su vida, sabiendo que eres tú el que ha actuado en su corazón, en su decir, en su sentir y en sus anhelos. Te damos gracias, Señor, por su vida, te damos gracias por este tiempo y solamente suplicamos que sea tu espíritu y solo tu espíritu el que hable a nuestro espíritu también y traigas también semilla sembrada para la gloria de Jesucristo. Te bendecimos y te honramos y suplicamos todas estas cosas en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos, la palabra que creo que independientemente de la edad que nosotros podamos adquirir un día, ha habido edades muy cortas, unas muy largas, otras medianas, pero nos queda bien claro que no es más la que la soberanía de Dios el que da el tiempo a cada hombre, pero dentro de su soberanía también Dios alerta el corazón de cada hombre, de cada mujer, de en cualquier edad, para que ellos consideren esa realidad de Dios mismo. Vemos aquí cómo el salmista expresa que la edad de los hombres son 70, los más robustos 80 y después fatigas, molestias, trabajo, porque pronto vamos, nos vamos y volamos. No sabemos el tiempo, nuestra hermana Sarita nos expresa, piensa que vive horas extras, pero de ninguna manera. Es una bendición que esté entre nosotros. Yo hace 3 años pensé que tenía días extras y ya se convirtieron en 3 años. No es más que la soberanía de Dios, la que prefija el orden y también la existencia del plan de Dios para cada hombre. Y nos ponemos a reflexionar brevemente, solamente en 3 asuntos. ¿Qué es la vida para cada uno de nosotros? Si lo vemos de una manera analítica, como tal vez un filósofo lo haga, o alguna persona común y corriente que se pone a pensar lo que es la vida, diría, es un límite de tiempo para la existencia del hombre. Bueno, secularmente podemos decir que es cierto. Vamos a ver un versículo de palabra que resalta esta realidad. La vida tal vez será un tiempo para una misión en la vida. Dicen que el hombre está establecido para que nazca, crezca, se reproduzca y muera. Qué triste perspectiva del hombre, sabiendo que el hombre se aniquila en la vida misma y solamente viene a cumplir una misión. Tal vez la familia, los proyectos y todo aquello que se quiera tener. No propiamente es malo, pero no es la definición correcta de la que Dios está queriendo para la vida del hombre. Es importante considerar nuestro pensamiento natural, pues sí, somos limitados, pero también voltear a ver a la perspectiva eterna
de parte de Dios. Este hombre de más de 100 años escribe este salmo, Moisés, después de caminar 40 años con un pueblo rebelde, contumaz, cansado, decepcionado, mas sin embargo, y lo he repetido varias veces, a pesar de caminar con Dios, recibir las tablas, alzar el, la vara para que el mar sea abierto, recibir el maná, darle el mensaje al pueblo. Sin embargo, este hombre que estuvo tan cerca de Dios, podía decir con toda seguridad y a pesar de todo lo que había pasado, de todas las vicisitudes, y vamos a poner como las vicisitudes la vida misma, no todo es bonanza, no todo es alegría, hay separación, hay tristezas y cosas que pueden llevar al tristeza, al desánimo a nuestras vidas. Y no creo que Moisés haya sido un exento de todas estas cosas. Mas, sin embargo, con toda humildad, delante de Dios vacía su corazón y le dice, enséñanos. Enséñanos, pues para ver la perspectiva futura cada día. De tal modo, para traer al corazón sabiduría. Vemos en el versículo número 1 del mismo Salmo 90 los siguientes versículos para ver la perspectiva correcta de la vida y volteando a ver a la vida eterna que Dios ofrece en la vida del hombre. La primera, el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es Dios el mismo que a través de las generaciones Él se ha manifestado extendiendo su oferta de amor al hombre, pero casi siempre el hombre buscamos a través de la vida misma encontrar una certeza, algo que nos proteja y también un refugio que traiga sosiego a nuestras vidas. Hay cosas que se pueden conseguir, pero que a fin de cuentas no llenan todo ese hueco que realmente nuestro corazón necesita para sosegar esa necesidad. Y como vemos que el salmista dice, eres nuestro refugio de generación tras generación. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, los grandes misioneros, los mártires de la iglesia primitiva, todos esos hermanos, Dios ha sido refugio de generación tras generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y la primera perspectiva que debemos de considerar es que Dios es eterno. Dice aquí el salmista, tú formaste todas las cosas desde el siglo, desde antes de la formación del mundo y hasta el término de los siglos, que es de una manera infinita para que este tiempo no termine, Él sigue siendo Dios. Pero Él quiere ser Dios al hombre que creó con gran estima, que entregó a su Hijo unigénito, como recordamos hace un momento. Es decir, Dios ofrece a las generaciones ese refugio que solamente puede dar el Dios que ha sido transgredido en su palabra, pero que lleno de amor hace una invitación para todo aquel que cree. Y vemos la eternidad de Dios. Ahora vamos a vernos cómo nos vemos nosotros. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. De tal manera que el día de ayer dice que somos arrebatados como un torrente de agua, como nuestra vida, como un sueño. Podrán pasar 50, 60, 70 años y como dicen los jóvenes, no nos cae el 20, que eso pasa muy aprisa. Entonces debemos ser enseñados. Y dice aquí la escritura, a los arrebatas, la vida es como la flor de la hierba que crece, florece hermosamente y en la tarde es cortada y se seca. Pero no es lo que la vida misma Dios ofrece al hombre. Y con estos versículos no trato más que ver la grandeza de Dios, su límite que no tiene fin, porque Él es desde el siglo hasta el siglo.
Vemos la grandeza de Dios y ahora volteemos a ver nuestra fragilidad humana. Nuestra fragilidad humana, a mi querida, es un testimonio, no puedo dejar de decirlo porque es un momento que sigo tan sorprendido. 30 años entra al hospital a tener a su bebé feliz. Le hicieron estudios, todo iba bien. Nace la bebé milagrosamente, a ella la examinan, la abren y lo que no vieron anteriormente era un cáncer invadido en su totalidad en su cuerpo. La cerraron y terminó solamente un día más. 30 años. Qué frágiles somos nosotros los hombres. Pero a ver nuestra fragilidad tenemos que voltear a lo eterno, que no es frágil, sino que es fiel. Y como vimos, es el refugio de generación tras generación. ¿Qué es el hombre? Versículo número 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y a los que vamos entrando de edad, estoy casi seguro que todos somos más pensantes que lo que pudimos ser cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo acaba. Porque nuestro tiempo acaba según la soberanía del límite de Dios. Y llego a los 70, ojalá, eh, llegamos a los 80, pero son molestias, trabajo, cansancio. Mas, sin embargo, vemos cómo Dios nos quiere enseñar a través de eso, porque cada vez somos más pensantes. Dice la Biblia que nada hemos traído al mundo y seguramente nada habremos de llevarnos, y por eso el pensamiento tan profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿quién es Dios? Y Dios dice en el versículo número 12, enséñanos. Y este se ha convertido en mi versículo favorito, y discúlpeme si lo repito tantas veces, pero necesitamos ser muy enseñados de parte de Dios. Pero no con proyectos futuros, sino con un día a la vez, trayendo al corazón esa sabiduría. Dice la palabra enseñado como una definición, es aleccionamiento y capacitación, secularmente. Tomamos algo de ello. Pero la sabiduría es conocimiento profundo y amplio, presentando acciones mediante la experiencia. ¿Sí? La sabiduría es conocimiento profundo y amplio y profundo mediante el estudio y la experiencia. Por eso la necesidad que nosotros los creyentes, dice, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese conocimiento de la palabra, el Espíritu de Dios que mora en el creyente, nos hace pensar entonces que, como sí, clamaba el rey Salomón pidiendo sabiduría. Y vamos a memorizar en Santiago, y si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. En cualquier etapa de la vida debemos ser nosotros enseñados, porque Dios es soberano y Él tiene designios conforme a su voluntad. Y vemos también que la facultad de las personas, también como sabiduría, es la facultad de las personas para actuar con sensatez y prudencia, acierto. Y vemos que a la luz de la palabra, cierta de esta definición, aunque sea secular, nos hace pensar que la sabiduría nos hace llevar a buscar el acierto y la sensatez y la prudencia de las cosas que Dios quiere formar en la vida de mi creyente. De tal manera que entonces vamos a ver, vamos a ver brevemente el tiempo del hombre. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17.
¿sí? 27 al 28, 26 al 28. Hechos 17, 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué viví yo en este tiempo? ¿Por qué Dios me trajo en el siglo XX? Porque Dios lo prefijó. ¿Por qué ha puesto límites a mi habitación? 70 en los hombres, 80 los más robustos, la bendición de algunos que llegaron a 90. Mi mamá, si Dios quiere, el 18 de noviembre cumple 91. Pues qué bendición, ¿verdad? Y esa bendición nos hace crear claramente que Dios ha puesto límites en nuestra habitación y el tiempo que Dios tiene para nosotros en esta tiempo. Dice la carta a los Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ese es el límite de la habitación que Dios ha puesto. Soberano, Él tiene los tiempos porque los ha prefijado. Pero vemos a través también de la escritura, dice el versículo 27, ha dado el límite de la habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque ha puesto, Señor, prefijado límites en la habitación del hombre para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, dice el versículo 27, palpándolo, vemos su naturaleza, vemos el efecto de aquellos que le han recibido, vemos la fidelidad de los hermanos a través de las décadas, cómo permanecen en Dios. ¿Será un mensaje que se manda aquí a la mente? Pues aquí es muy vago, pero cuando llega al corazón, vemos entonces la fidelidad que Dios ha mostrado a la vida de aquellos que le reciben en Dios real. Yo me convertí hace 45 años, muchos jóvenes ni siquiera habían nacido. Dios es fiel. Dios es fiel porque ha sido nuestro refugio, porque ha sido el motivo de nuestra fe y ha sido nuestro sostén cuando a veces queremos desanimarnos de las cosas del Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y ese es Dios que ha prefijado límites en la habitación del hombre. De manera que palpándole, Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Y este era un buen amigo mío que ahora es pastor allá en Estados Unidos. Siempre dedicaba las Biblias con ese versículo, porque en Él, en el Señor Jesucristo, vivimos, nos movemos y somos. Entonces, ¿qué es la vida? En Cristo. En Cristo le da esa nueva dirección a la vida del hombre. Dice el versículo 28, si es que buscamos a Dios. Vamos a ver un hombre que clamó por sabiduría y se la pide a Dios aún sobre las riquezas y todas las cosas. Vamos a Proverbios, perdón, Eclesiastés, el predicador, en el capítulo 3, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo número 3. Y el límite de la habitación está supereditada al tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de desechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse. Y así viene hasta el versículo número 15, pero dice,
he entendido que todo lo que Dios hace, versículo 14, será perpetuo. Sobre aquellos no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Después de todo lo que veía, es palabra consignada, pero no es propiamente lo que consignó Dios a través de Salomón, sino es su experiencia en la vida. Y conforme caminamos sobre la vida, nuestras expectativas, nuestras preferencias, nuestro sentir, tienen cierta tendencia cuando el tiempo termina. Pero entre tanto, también aquí podía ver Salomón, después de ver todas estas cosas, dice, he entendido, enseñado, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Aun cuando vemos su creación, aun cuando vemos las cuestiones, para llamarles temporales, Dios ha hecho algo perpetuo que lleva a que el hombre perpetuamente le pertenezca a Dios. Hace un momento dijeron a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos a través de la escritura sobre aquello no se añadirá, o sea, en su soberanía, Dios dará límites en esta tierra, ni se disminuirá. Lo que Dios realmente prefije y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. No se refiere a que teman el hombre, que se amedrenten y sientan temor a Dios, sino un temor reverente. Y dice, enséñanos tal modo a nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay un inicio. Hay un inicio para traer sabiduría. Y ese dice el mismo predicador, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio donde empieza y donde reside realmente la verdadera sabiduría de la vida y de la vida eterna. Es importante saber que somos espirituales y también con unos cuerpos limitados al tiempo. Y dice, como leímos en el versículo 28 de Hechos, Dios hace las cosas eternas, eternas para estar con Él o eternas para que el hombre tristemente esté separado del Dios vivo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios tiene un destino eterno para cada hombre, pero debemos entender perfectamente que el hombre no se aniquila al momento de morir, terminará su cuerpo, será polvo, pero hay un destino eterno que Dios ha preparado. El que en Él cree tiene la dicha de una vida eterna. Y con los que nos comparte nuestra hermana Sarita y el himno que ella refleja que quería escuchar, ese anhelo que tenemos un día estar con el Señor. A tal manera que el que en Él cree, pero el que no cree por su propia incredulidad, tristemente, se aniquila eternamente, es decir, se condena. ¿De qué? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una hermosura en el don que Dios permite y temor a Dios, pensando que Dios tiene una perspectiva eterna para su creación. Los creyentes somos enseñados por la palabra y la misma declara a nuestro Señor Jesucristo. Y para aprender sabiduría, ¿y por qué dice Santiago que pidamos por sabiduría? Porque batallamos mucho para tener sabiduría. Y lo digo en primera persona. Pero dice que lo pida con fe a Dios para que Él nos guíe. El creyente, como dijo Moisés, enséñame cada día. Y Dios nos enseña a través de la palabra, pero más que nada nos declara la congruencia del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que aprendan de mí, aprendan, sean enseñados, aprendan que soy manso y humilde de corazón para que haya descanso en vuestras almas, para que haya sosiego, para que haya realmente
de parte de Dios, esa paz que Él quiere infundir en la vida de sus hijos. Y dice Santiago 3, del 1 al 17, no lo vamos a buscar, pero sabemos que la sabiduría que es de lo alto es pura. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos nosotros justicia de Dios en Él. También dice que la sabiduría que es de lo alto es pacífica. Jesucristo se presenta como el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice que también la sabiduría de lo alto es amable. Vemos la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo orando aún por sus transgresores. Es benigna, es bondadosa. El Señor le dice a aquel joven rico, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Porque Dios es bueno y dice el salmista repetidamente, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que también la sabiduría que es de lo alto llena de misericordia y de buenos frutos. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad, dice Jeremías. De tal manera dice que también la sabiduría que es de lo alto no lleva incertidumbre ni lleva hipocresía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él dijo y hará, habló y ejecutará. De tal manera que dice la última parte, la sabiduría de lo alto, lleno de frutos de justicia. Y el fruto de justicia que Dios ha hecho es Jesucristo. Dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la justicia de Dios ante la transgresión y pecado que separa a una humanidad del Dios vivo. Hubo un fruto de justicia ejecutado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también perseveremos perpetuamente ante el don de Dios. Nos quedamos en Eclesiastés, nuevamente capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquellos no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios es eterno. Nosotros vulnerables, pero sí tenemos un ser espiritual eterno que pasará una eternidad según el límite de nuestra adaptación, cuál es la decisión que tomemos respecto a Dios. La sabiduría como un principio es el temor a Jehová. Por último, vamos a el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 3. Juan 17. ¿Qué es la vida? El Señor Jesucristo responde, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ante esta disertación de todo lo que pensamos que puede hacer la vida, hay una vida eterna. Conocer a Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, resucitado, glorificado y con una capacidad eterna de salvar a todo aquel que le quiera recibir, recibiéndolo en su corazón. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como resumen, podemos pensar que como hombres están o nacemos bajo la destitución de la gloria de Dios. Y también debemos saber que Él busca que nuestro corazón arrepentido busque a Dios, como acabamos de leer.
y también que lo busquemos a través de su palabra, la Santa Biblia. ¿Y por medio de qué? De la fe. ¿Qué produce la fe en la vida de aquel hombre que le recibe? Certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si llegamos arrepentidos delante de Dios y de corazón sincero le recibimos en el corazón, podemos decir, esta es la vida. Y esta es la vida, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Te bendecimos, nuestro Dios, porque podemos ver a través de tu palabra el verdadero sentido por el cual, Señor, tú nos tienes en esta tierra y el verdadero sentido de la verdadera vida, la vida eterna que tu Hijo ofrece por ese sacrificio perfecto que nosotros no merecíamos, sino que es un don tuyo. Te queremos bendecir por Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias porque en Él encontramos que tú te has satisfecho en su obra y pedimos que a nosotros, los que le hemos recibido, sigas, Señor, trabajando cada día en nuestra vida, que traiga sabiduría a nuestros corazones. Y pedimos perdón, Señor, por tantas veces que nosotros fallamos, pero gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque también tú esperas que el hombre te busque al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado a través del tiempo límite que has puesto en esta tierra, pero la invitación amorosa de aceptarlo, recibirlo y ser hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición sobre este tiempo que pasaremos juntos. Bendice a nuestra hermana Sarita. Queremos interceder en este viaje para que ella sea llevada con bien, su estancia sea de bendición. Y gracias, Señor, porque le has permitido este tiempo, que es obra de tu soberanía, tu propósito y la gloria tuya. Te bendecimos y te damos gracias por todo ello en el bendito nombre de Cristo. Amén.